Muy buenas noches, que el Señor nos bendiga a todos. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar juntos por este medio para compartir su palabra. Por favor, acompáñame para hacer una oración y así damos inicio. Amado Padre, queremos darte las gracias por estos medios de comunicación que nos permites, oh Dios, para hablar de tus misericordias y compartir tu palabra. Te pedimos que seas tú quien abras nuestros ojos, abras nuestros oídos, nos des corazón para entender y la gracia para caminar a la luz de tu palabra. Gracias por este tiempo, bendice a todos aquellos, Señor, que hemos de escucharte. Queremos pedirte que seas tú quien hables y que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros, Señor, en esta noche. Gracias te damos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, en esta noche le he titulado a nuestro tema Un estilo de vida. ¿Sabes? Un verso que impactó mucho mi vida es 2 de Corintios 5:15. La palabra de Dios dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese verso realmente me impactó porque me hizo ver que el cristianismo no es un lugar donde llegamos a recibir todo lo que quiero, todo lo que necesito, aunque estoy muy agradecido por todas las bendiciones que Dios nos da gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Me doy cuenta que Jesucristo murió no solo para perdonarme, no solo para salvarme, sino para que aprenda a vivir para Él. Y creo yo, de ese momento en que el Señor abrió mis ojos a 2 de Corintios 5:15, creo que despertó en mi espíritu un deseo por aprender a vivir cada día para Él. No solo darle un día, no solo darle un tiempo, no solo darle actividades, sino realmente aprender a vivir las 24 horas para el Señor, los 365 días de cada año. Y creo que Hebreos capítulo 10, versículo 22, donde está basada nuestra meditación, nos provee de un estilo de vida, de una manera de vivir para Cristo. Recordemos, Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queremos aprender a vivir. Antes de llegar a Cristo Jesús vivíamos para nosotros mismos. De hecho, aquellos que no conocen a Jesús, la Biblia habla de ellos en los tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios. Así que antes de llegar a Jesucristo tenemos una vida egocéntrica, tenemos una vida centrada en nosotros mismos y en lugar de vivir para Dios, vivíamos para nosotros, para nuestras concupiscencias, deseos incorrectos o propios pensamientos. Sin embargo, al llegar al reino de Dios, por su gracia, fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable y ahora estamos en el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo. Y Hebreos 10:22 nos da una muy buena, ¿qué diría yo? Un buen mapa para aprender a vivir para Cristo. Dice así Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este nuevo estilo de vida, para el cristianismo, para nosotros, el vivir para Cristo, lo voy a desarrollar en 4 partes. Acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificar nuestros corazones de mala conciencia y finalmente lavados los cuerpos con agua pura. Acercarnos a Dios con un corazón sincero es extremadamente importante e indispensable. En Génesis capítulo 3, versículo 5, la serpiente engañó a Eva y le dijo una media verdad, una mentira mezclada con verdad. Cuando habló del fruto prohibido, del árbol que no deberían tocar ni comer, Satanás le dijo, si tú comes de ese árbol, de ese fruto, vas a ser como Dios. Serán abiertos vuestros ojos y van a saber el bien y el mal. Realmente hubo engaño
en esta expresión porque aunque iban a conocer el bien y el mal, lo que no les dijo es que el conocimiento del bien y el mal vendría a ellos a través de la experiencia de la muerte espiritual y la separación de Dios y tristemente ser incorporados al reino de las tinieblas. Así que necesitamos acercarnos a Dios porque este fruto prohibido confundió los conceptos del bien y del mal. Este árbol no dio discernimiento al hombre. Lo que hizo fue confundir los conceptos del bien y del mal. Ciertamente, ahora ellos tenían noción de lo que era bueno y lo que era malo. Sin embargo, lo vinieron a conocer por experimentar la maldad y el pecado. El hombre necesita ser sincero y decirle a Dios lo que piensa, porque hay gente que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Necesitamos ser purificados en nuestro corazón. En el proceso de restauración, Dios quiere cambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, pero este fruto prohibido hizo que a través de la herencia del pecado, nuestros conceptos del bien y del mal estén tergiversados, estén equivocados. Así que una de las razones por las cuales debemos exponer con sinceridad nuestros pensamientos y nuestros conceptos es porque necesitamos llegar a pensar como Dios piensa. En Isaías 55, del 6 al 9, Dios dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué necesitamos exponer nuestros pensamientos a Dios? Porque Él es la luz. Necesitamos renovar nuestra mente, sustituir nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Por eso es necesario acercarnos con un corazón sincero, para que Dios ilumine nuestras tinieblas y podamos cambiar nuestra manera de pensar. Si llegamos a cambiar nuestra manera de pensar, también llegaremos a cambiar nuestra manera de vivir. Ahora bien, quisiera unir el asunto de la conciencia en esta parte también, porque la Biblia nos habla que Dios acusa por medio de la conciencia. Y el hombre necesita ponerle cuidado a esa voz interior, porque Dios la utilizará para hacer señalamientos. Y quiero mostrarlo en Romanos capítulo 2, verso 15. Dice la palabra de Dios en cuanto a los gentiles, dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, está hablando de los gentiles que no conocen a Dios, dice dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, oigan esto, o defendiéndoles en sus razonamientos. Así que todos tenemos una conciencia, aun cuando no seamos creyentes, y debemos aprender a escuchar esa voz interna, porque Dios nos quiere transformar, porque Dios nos quiere cambiar. Él quiere que aprendamos a vivir como se vive en el reino de los cielos. Es la voluntad de Dios que así como se vive en el cielo, se vive en la tierra. ¿Te acuerdas el Padre Nuestro? Dios dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Por eso necesitamos escuchar a nuestra conciencia, porque si ésta nos reprende, necesitamos meditar. Dice 1 de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero ¿qué sucede cuando tu corazón te dice: no, eso no está bien, eso es incorrecto? Necesitamos aprender a escuchar la voz de nuestra conciencia. Necesitas aprender a vivir de tal manera que tu conciencia no se quebrante. Es decir, no hagas las cosas que van en contra de tu conciencia. Si algo internamente te dice no lo hagas o no está bien, no lo hagas, porque Dios te está hablando internamente. No apruebes lo que otras personas aprueban si tu interior te dice que no lo hagas. Ahora bien,
Es interesante cómo Dios va a gobernarnos internamente. El reino de Dios realmente está entre nosotros y gracias a Dios el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo mora en nosotros y a través del bautismo en el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos va a gobernar con su paz. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Colosenses 3:15 nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios quiere gobernarnos por medio de su paz. Recuerda, debemos aprender a vivir para Cristo. Nuestros pasos deben estar ordenados por la palabra de Dios. Debemos vivir por fe, por lo que Dios nos habla, por ese rema. Debemos ordenar nuestros pasos con el logos de Dios, no según nuestros pensamientos, no según nuestra cultura, no según nuestra manera personal o familiar de pensar. Si la paz se perturba, se quita de nuestro corazón, debemos detenernos. Y debemos de ser sinceros y decirle: Señor, me siento inquieto por esto, no sé qué me pasa. Dime cuáles son tus pensamientos. Y Dios, que escucha tus oraciones, que escucha tus pensamientos, que ve tus sentimientos, te va a hablar. Un aspecto más de presentarnos sinceramente delante de Dios para exponer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, tiene que ver con seguir a Cristo. En Juan capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquel que siga a Jesús va a dejar toda tiniebla, porque el Señor va a abrirle sus ojos. Recuerda el ministerio del apóstol Pablo. En Hechos 26, 18, Dios le dijo: te he puesto para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Si seguimos a Cristo, Dios va a iluminar nuestras tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Son todos aquellos pensamientos, sentimientos que están de acuerdo a la maldad, a la injusticia, a la rebeldía. Pero si seguimos a Cristo y con honestidad le presentamos nuestros pensamientos, el Señor nos va a iluminar. El segundo punto que quisiera tratar es la importancia de la certidumbre de fe. El hombre necesita caminar por fe. Quiero enlistarte 14 aspectos para que mires la importancia de la fe. La Biblia dice: hay que ser salvos por la fe, justificados por la fe, vivir por fe, agradamos a Dios por medio de la fe, andamos por fe, pedimos con fe, hay que oír con fe, pelear la batalla de la fe, resistir al diablo con fe, usar el escudo de la fe, recibir la promesa del Espíritu por fe. La fe obra por el amor, la fe vence al mundo y somos confirmados en la fe. La fe es extremadamente importante. Ahora bien, necesitamos entonces dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Mira, es muy importante la palabra de Dios, sea el logos o el rema. El rema produce fe, pero cuando tú constantemente estás leyendo el logos, muchas veces Dios te habla un rema a partir de logos. El logos es la palabra escrita, pero el rema es una palabra específica que Dios te habla a ti, muchas veces procedente de logos. Un buen ejercicio para crecer en la fe, un buen ejercicio para fortalecer tu fe, yo le llamo afilar la espada y utilizar la espada. Afila la espada. Aprende a citar la palabra de Dios. Tómate el tiempo para tener versos escritos que hablen referente a Cristo Jesús, a lo que Él hizo por ti, las promesas del nuevo pacto, las bendiciones del nuevo pacto. Saca aparte todos estos versos de la vida en el Espíritu para que lo leas una y otra vez, para que cuando llegue el momento donde la necesites citarla, la tengas fresca. Así que toma tiempo para leer estos versos en voz alta, para escucharlos y luego
debes hacer algo más. El espíritu de fe es hablar lo que creo. Voy a repetir eso. El espíritu de fe es hablar lo que creo. Necesitas aprender a hablar lo que crees. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Debes aprender a hablar, a confesar lo que crees. Esto será poderoso, porque si tú aprendes a confesar lo que crees, esto se va a hacer carne en ti. Vas a vivir lo que confiesas. ¿Te recuerdas Josué capítulo 1, versículo 8? La Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El confesar la palabra, el apropiarme de la palabra de Dios va a hacer que se haga carne en mí y yo pueda caminar en obediencia a través de la misericordia y de la gracia de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, 130 que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Este ejercicio de citar una vez y otra vez y otra vez la palabra de Dios te puede dar entendimiento. Y recuerda, el entendimiento es por fe. Quiere decir que en la medida que repito y repito, hablo y hablo la palabra, solo citarla textualmente una y otra vez, las promesas, el nuevo pacto, lo que Dios es, lo que Él ha hecho, esto hará que venga entendimiento sobre tu vida. Y otra cosa más. Juan capítulo 15, verso 3 dice, ya vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. Hay inmundicias en tus pensamientos, en tu corazón, que Dios quiere limpiar en tu boca. Hay inmundicias que el Señor quiere ir quitando a través de la palabra, de ese logos que tú hablas, que tú escuchas. Así que toma tiempo para hablar la palabra de Dios y confiesa lo que crees para que esto se haga carne. Simplemente quiero ponerte un ejemplo para que mires la diferencia de citar la Biblia y confesar la Biblia haciendo tuya la palabra de Dios. Tú citas la Biblia cuando dices exactamente el verso. Por ejemplo, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cité la Biblia, dije el verso exactamente. Pero ¿qué sería una confesión? Agreguemos esta confesión con la palabra gracias, dándole gracias a Dios por esta verdad. Una confesión podría ser, gracias Padre, porque tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te imaginas que tengas este ejercicio de citar la palabra y confesarla? Va a llegar el día que será tan real en ti, tendrás tanto entendimiento que tu fe va a ser fortalecida y vas a crecer en la fe. Por otro lado, quisiera terminar con lavados los cuerpos con agua pura, porque ya hablamos de la conciencia. ¿Te acuerdas cómo hablamos que Dios habla por medio de la conciencia? Así que ya tocamos ese aspecto cuando consideramos los pensamientos. El último aspecto es lavar los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios revela que el agua es la palabra de Dios y ésta limpia, purifica y santifica. En Efesios capítulo 5 versos 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejanza, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra de Dios es el agua que nos va a limpiar para llegar a ser su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Yo te recomiendo que escuches abundantemente la palabra de Dios para que seas lavado y limpiado y purificado por ella. La meta es ser una iglesia madura, una iglesia gloriosa. Cuando llegamos a Jesús, somos niños en Cristo por el nuevo nacimiento, pero debemos crecer y madurar hasta llegar a ser una iglesia gloriosa, madura, sin mancha. Y este proceso será a través de la regeneración y el lavamiento de la palabra de Dios. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Por eso necesitas mucha palabra, para que te limpie todo tipo de inmundicia, todo tipo de ídolo. Inmundicia hace referencia a pecados, a maldad, a rebeldía, injusticia en nosotros. Y los ídolos hacen referencia a otros amores, amores que compiten contra Dios, amores que nos hacen quebrantar la palabra de Dios, que nos apartan del camino de justicia. Es importante comprender cómo poder dejar ciertos pecados. Hay pecados que son más difíciles que dejar que otros. Las adicciones, por ejemplo, son más difíciles de dejar. En Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 6, habla cómo se hacen morir los pecados como adicciones. Y aquí dice el apóstol: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay pecados que son fáciles de dejar, hay otros que no son fáciles. Y las adicciones son un tipo de pecados que será más difícil dejarlas. Pero como Dios ha dejado la palabra de Dios para limpiarnos de toda inmundicia, quiero darte 5 consejos para dejar adicciones que incluyen, ¿verdad?, el estar siendo lavados por la palabra de Dios. Bueno, número 1, identifica el espíritu inmundo que está involucrado en esa adicción. Pídele a Dios perdón y échalo fuera, porque no vas a poder ser libre de una adicción si no echas fuera el espíritu inmundo. Pero debes pedir perdón primero para que Él ya no tenga autoridad sobre ti. Jesús pagó por tus pecados y si tú le pides perdón, Él te limpia. Y después de estar limpio, échalo fuera para que quedes libre. Necesitas estar limpio primero para luego después ser libre. Número 2, ayuna esa actividad y en lugar de estar practicando esa actividad incorrecta, ayúnala. Puede ser un día, 2 días, pero digamos que tú la ayunes un día. Ocúpate en leer la palabra de Dios y lee mientras estés ayunando, mientras no hagas esa actividad pecaminosa. Lee mucho la palabra y repítela y repítela. Ayuna, si el Señor te lo permite, unas 12 horas. Abstente de alimento. No solo ayunes esa actividad, ayuna de tal manera que no le des alimento a tu cuerpo para que te humilles. El ayuno es un buen ejercicio para humillarte, para buscar a Dios. Y en ese tiempo donde te abstienes de esa actividad, te va a ser mucho más fácil si lo haces acompañado del ayuno en lo material, porque cuando uno se enferma, tú te darás cuenta, cuando hay dolor, cuando hay humillación, cuando hay angustia en el cuerpo, uno no quiere pecar. Si yo tengo una fiebre alta y estoy acostado en la cama titiritando por el frío quizás de esa situación, de ese síntoma, uno no está pensando en pecar, uno quiere descansar, uno quiere ser libre. Aprovecha esa situación del ayuno físico para ayunar esa actividad. Y dedica tiempo a la palabra para que sea limpiado, limpiado, limpiado y limpiado. Te recomendaría que hagas un ejercicio de ayuno, si fuera posible, cada semana. Que puedes dejar de desayunar y entregar tu ayuno quizás hasta las 4 de la tarde. Es interesante que los predicadores que ordenaba Juan Wesley, él les pedía que ayunaran por lo menos 2 veces a la semana, entregando su ayuno hasta las 4 de la tarde. Te recomiendo que incrementes tus días de ayuno en la medida que te hagas más fuerte. Cuando puedas, ya no solo ayunes un día, ayuna 2. Y tal vez no tienen que ser seguidos, pero procura avanzar. ¿Sabes? Cuando una persona está enferma, a veces la meten a un hospital y pasa, qué sé yo, 1, 2, 3 días sin alimento, dependiendo por el tipo de, qué sé yo, de operación que le van a hacer o la recuperación que necesita. Aprende a ser fuerte y a practicar esa disciplina del ayuno para humillar a tu carne y no dejarla que se desboque en estas adicciones. Porque necesitamos ser libres para poder servir a Dios. ¿Sabes? Si aprendes a ayunar y abstenerte del alimento, vas a aprender a abstenerte de los deseos carnales. Y finalmente,
también te recomendaría hacer un poco de ejercicio físico para descargarte y no estar ocioso. Si aprendes a hacer ejercicio físico, esto va a descargarte de tal manera que quizás probablemente en la noche ya estés cansado y te vayas a la cama. Ahora bien, ¿por qué hablo todas estas cosas? Porque son estrategias para ser limpios de la suciedad. Todas estas estrategias deben ir acompañadas con la palabra de Dios, porque queremos ser santos y sin mancha. Queremos ser irreprensibles. Queremos que el Señor nos ayude para poder ser esa iglesia gloriosa. Recuérdate, un estilo de vida para Jesús. ¿Cómo podemos vivir para Jesús? Recordemos, número 1, acércate con un corazón sincero. Aprende a presentar delante de Dios tus conceptos, tus ideas, y que Él ilumine nuestras tinieblas. Acércate en plena certidumbre de fe. Prepárate, vive la palabra, créela, pero aprende a tomar tiempo para afilar tu espada. Aprende a tomar tiempo para citar la palabra de Dios, para que a través de repetir el logos, Dios te dé más rema, para que puedas confesarla y hacerse carne en ti, para que vivas esa verdad que confiesas. Recuerda ser purificado de tu conciencia. Si quieres vivir para Cristo, aprende a escuchar tu voz interna. Si hay algo que Dios te está diciendo que no está bien, te sientes incómodo, platica de eso con el Señor. Sé honesto y deja que el Señor limpie tu conciencia de tal manera que no tengas nada que tu conciencia te reprenda. Y finalmente, déjate lavar por la palabra de Dios. Escucha mucha palabra. Recuerda, Dios no solo quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere santificarte, quiere liberarte, quiere que madures espiritualmente para que llegues a ser parte de la esposa del Cordero. ¿Estás viviendo para Cristo? Si no estás viviendo para Cristo, si Él no es tu agenda diaria, ¿qué pasos podrías dar para comenzar a vivir para Cristo? ¿Vives para hacer tu voluntad? Cuando hay que tomar decisiones difíciles, ¿en qué piensas? ¿En lo que te gustaría, en lo que te conviene? ¿O cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere que haga? Vivir para Cristo es un hábito, es un estilo de vida diario. Y no podrás vivir diariamente un estilo de vida diferente a menos que lo practiques. Practica la obediencia. Practica ordenar tus pasos con la palabra y no con tus pensamientos. Y aprenderás a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas a vivir para Cristo a través de acercarnos con un corazón sincero y exponerte nuestros pensamientos, sentimientos, creyendo en ti, Señor. Que podamos ser sensibles para purificar nuestra conciencia de todo aquello que nos reprende y que nos ayudes a dedicar mucho tiempo a la palabra, a citarla, a creerla, a obedecerla, a confesarla. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Prepara pues nuestras vidas para caminar de acuerdo a esta luz y danos la gracia para poder hacerlo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias porque eres un Dios que escuchas nuestras oraciones cuando te pedimos conforme a tu voluntad. Y porque haces mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Gracias porque tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.